Capítulo 23. Así que abran sus Biblias allí, por favor, capítulo de Éxodo 23. Y lo haremos. Meterse en nuestro sección para. Esta noche. Está bien. Vamos. Orar. Padre, te agradecemos por la oportunidad de reunirnos aquí esta noche. Siempre que nos reunimos como el cuerpo de Cristo, dedicamos algún tiempo a adorar y alabándote y profundizar en tu palabra siempre es un momento beneficioso. Oramos para que realmente nos nutrirías esta noche a través de la palabra. Oramos por el ministerio. Y la gracia de las Escrituras realmente tocaría nuestros corazones. Y estabilizar nuestras vidas. Señor, vivimos en desafíos. Veces. Y necesitamos esa estabilidad que solo viene de ti, Señor, ciertamente no va a venir del mundo. El mundo está dentro. Caos. El mundo que nos rodea es, literalmente, en los lanzamientos del parto como lo cuenta el apóstol Pablo. A nosotros. Sí, no hay nada estable, no hay nada seguro. En esto. Mundo. Pero Señor, ahí estás tú. Y sois ambos. Y te damos gracias por eso, Dios. Y te damos gracias porque no solo eres tú. Estable y seguro, pero eres fiel. Fiel en todos tus caminos. Entonces, confiamos en que tu fidelidad será expresado esta noche al adentrarnos en tu palabra en Jesús. Nombre precioso. Amén. Amén. Te lo voy a mostrar de nuevo. A medida que entramos en estos capítulos, una especie de un pequeño esquema de lo que cada uno nos va a presentar, así que empezaremos con el capítulo 23 en pantalla. Y esto es lo que vamos a ver, pautas y advertencias sobre la justicia y la equidad. Él hablará al pueblo de Israel sobre la bondad y la justicia hacia los demás, descansando y dando descanso observando fiestas. Y la obediencia al Señor. Permítanme compartir con ustedes que la semana pasada comenzamos esta sección donde el Señor estaba trayendo instrucción sobre cómo vivir para el pueblo de Israel que había estado viviendo durante los últimos 400 años en Egipto y, por supuesto, ya lo sabes, se han visto influenciados y adoptado muchas de las costumbres egipcias y muchos de los códigos morales y muchas de las leyes culturales y civiles que acompañan la vida en un país determinado. Y así, cuando el Señor lleva a su pueblo al desierto, puede pasar tiempo a solas con ellos. Él comienza a comunicarse con ellos. La singularidad de su moral. Ya sabes, leyes y justicia y ese tipo de cosas. Así que haré eso al menos por un capítulo más. Antes de que empecemos a dar algunas instrucciones. Culto. Así comienza esto. Y por cierto, en estos versículos veréis que Dios va a hablar con la gente sobre la justicia. Y la falsedad dice en el versículo 1, no lo harás. Desparramar. Un falso informe. No te asociarás con el hombre impío. Ser malicioso. Testigo, y esto habla de tomar algo que es alguien dados y pasarlo a lo largo de cuando eso es a sabiendas falso. Ahora, alguien podría decirme, bueno, ¿qué pasa si me voy? Información que no sabía que era falsa en ese momento. Terminé. Ya sabes, decir o compartir algo que era falso pero yo no lo sabía. No, eso todavía es culpa tuya. Porque no lo revisaste. Afuera. Solo porque alguien te diga algo no significa que sea verdad, y vaya que esa es una lección para nosotros. Internet. Impulsado. Cultura o qué. Nosotros. Escuchar algo. Y nosotros simplemente hacemos suposiciones, simplemente asumimos. ¿Sabes? Es una locura para mí la cantidad de veces que leeré sobre eso. ¿Sabes algún supuesto delito o supuesto delito que se haya cometido antes de estas cosas? ¿Alguna vez se han probado? Y si lees los comentarios, que ya no hago porque eran demasiado perturbadores. Pero ya sabes, la gente está dispuesta a hacer una turba. Están listos para, literalmente, conseguir una cuerda. Vamos a ir tras este tipo y ellos no estaban allí y no saben nada más allá de lo que acaban de leer, lo que podría ser muy sesgado. Y aún así la gente no se detiene a hacer preguntas y decir, ¿es esto cierto? Y creo que es muy importante, y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Él dice que no se tomen de las manos con un hombre malvado. Hay mucha gente malvada por ahí.
y están tratando de convencerte de que lo hagas. Sigue el narrativo que quieren transmitir. Y hay todo tipo de narrativas que se están imponiendo en la sociedad. Hoy en día, nosotros como cristianos debemos detenernos perpetuando narrativas falsas, sino porque las hay. Hay un montón de ellos por ahí y todos tienen, por supuesto, muchísimas cosas. Ya sabes, la mayoría de ellos tienen fuertes inclinaciones políticas y cosas así, pero hay que tener mucho cuidado. El versículo 2 dice que no te juntarás con muchos para hacer el mal, ni lo soportarás. Testigo en un juicio. Vía muerta, con los muchos, para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial con un hombre pobre en su pleito, por lo que aquí dice dos cosas. No. Y con él. Multitud. Porque las masas no siempre están bien, no pienses que solo porque esto es así. Opinión popular. Eso lo hace correcto. Ya lo sabes. ¿Qué dijo Jesús acerca de nosotros que seguimos al Señor? Básicamente dijo que vamos a ser pocos. Está bien, dijo que el camino a la destrucción es ancho y fácil. Muchos van por ese camino, pero el camino de la vida es estrecho y duro. Bien, dice, pocos lo encuentran. Entonces, ¿qué te dice eso sobre la opinión popular en el mundo de hoy que probablemente no sea la misma? Uno que necesitas estar escuchando o necesitas estarlo. Dejarse influenciar por eso dice tener cuidado. Vía muerta. Con los muchos. Bien, tengan cuidado con eso, pero luego en el versículo 3 él también. Dados. Oye, escucha, ten cuidado. Incluso, siendo ya sabes parcial a un pobre hombre, en una elección. Puede que te sientas mal por el hecho de que este tipo no tiene dinero. Y puede que te sientas mal por ello. Demandado por alguien. Pero él dice, básicamente el Señor está diciendo que no dejes que tus emociones te gobiernan hasta el punto en que dices, bueno, ya sabes, creo que este tipo necesita un descanso, incluso si es una perversión. De justicia no. Él dice, escucha, la justicia es justicia si el hombre hizo mal. El hombre hizo mal. Cierto, incluso si es un hombre pobre. Incluso si tiene muchos problemas en su contra, la vida es mejor, más difícil para este tipo si hizo algo mal. Él hizo mal. Bien. Entonces, tenemos que tener cuidado. La justicia es muy importante. Asia. Caballero. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo podrías tratar a otras personas que incluso no te agradan mucho. Mucho. Dice en el versículo 4 que si te encuentras con el buey o el burro de tu enemigo yendo y viniendo, tal vez anden vagando por ahí. En tu campo, por ejemplo, dice que se lo devolverás, en otras palabras, haz lo correcto. No digas, oh, ese es el burro de Clem, simplemente lo dejaré pasar. No lo hago. Cuidadoso. No sé de dónde lo saqué. CLM. Es. De todos modos, él dice, tráelo. Atrás. Si ves el burro del que odia. Tú. Acostado bajo su carga, en otras palabras, esta cosa tiene. Se derrumbó. Bajo su carga dice, os abstendréis de dejarlo. Con él. Tú lo rescatarás. Con él, y esta es una de esas antiguas referencias a. Si ves tú. Enemigo. En problemas. Teniendo problemas. Quizás esté al lado de la carretera y su coche se haya averiado. Abajo. Detenerse y. Ayuda. Bien. Él dice en el versículo 6, no pervertirás la justicia debida a tus pobres. En el suyo. Elección. Manténgase alejado de lo falso. Cargar. Y no matéis al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al impío. Dados. Y no tomarás nada. Soborno. Por un soborno. Ciega a los lúcidos y subvierte la causa de los que tienen razón, y ustedes saben lo que es un soborno, tomar dinero. Él. Posesiones o algo en otro sentido para rendir un particular. Decisión. Él dice en el versículo 9 que no oprimirás al peregrino. De hecho, habló de eso en los capítulos anteriores, así que esto es algo así como repetir. Y él dice, vosotros conocéis el corazón de un peregrino, porque fuisteis peregrinos en la tierra de Egipto. En otras palabras, eran extranjeros, no pertenecían allí, también iban a tener gente en su tierra. Cuando llegues allí, quienes son extranjeros y no pertenecen allí, así que no los oprimas solo porque están pasando por vuestra tierra, vosotros sabéis cómo es eso en otras palabras. Recordar. Donde el Señor te trajo.
D. Y tratar a otras personas de la manera en que te hubiera gustado que te trataran en esa situación. Bueno, versículo 10 y siguientes vamos a tratar aquí con leyes acerca del descanso y la observancia de las fiestas. Dice: durante 6 años sembrarás tu tierra y recoger su fruto, pero el 7º año lo dejarás descansar y mentir. Barbecho. ¿Por qué? Para que coman los pobres de tu pueblo. Y lo que deje lo podrán comer las bestias del campo. Harás lo mismo con tu viñedo y con tu oliva huerta. Así que hay una suposición aquí, que va a haber una cosecha que va a crecer aunque no haya sido cuidada, a pesar de que la tierra se le permitió mentir. Barbecho. Lo que por supuesto significa que no se trabajó de esa manera. Año. Había otro. ¿Sabes la razón de esto? Y eso era arrendar el terreno. Rejuvenecer. ¿Sabes que no tenían químicos que pusieron en su propiedad hoy? Al igual que hacemos con nuestros agricultores, ya sabes, ellos ponen productos químicos en la tierra para que puedan seguir adelante. Cultiva la tierra. Si no haces eso, si no devuelves los nutrientes al suelo, vas a despojar la tierra de todos sus nutrientes si sigues plantando año tras año tras año tras año y bastante. Pronto la tierra no podrá producir, porque los nutrientes se han ido. Y entonces lo que hacemos hoy en día, por supuesto en nuestra cultura, es simplemente poner los nutrientes. En aquel entonces no tenían la capacidad de hacer eso, así que Dios dijo: 1 año de cada 7, deje la tierra en paz. Reponer. Dejar que los nutrientes regresen a la tierra y así sucesivamente. Sí. Entonces, lo que está diciendo aquí es todo el 7º año. Era un sábado año por la tierra, pero también lo fue. Quiso decir, más allá de repoblar la tierra hay que cuidar de los pobres y de las bestias del campo. El versículo 12 dice: 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás. Que tu buey y tu burro descansará, y el hijo de tu sierva, y el extranjero que es el extranjero entre vosotros. Tal vez refrescar así. Este es un principio sabio en la vida. ¿Sabes? Nosotros no guardamos el sábado. En la forma legalista en que se les ordenó a los judíos guardar el sábado en lo que respecta a la ley de Moisés. Pero eso no significa que no haya alguno inteligente información aquí sobre tomar un día libre. Ya sabes, pregúntate a ti mismo: ¿cuándo te tomas un día libre? Un día libre por semana. ¿Te tomas un día solo para descansar? En otras palabras, descansar de tus labores habituales. Y descansar no significa necesariamente malo. Inactividad, porque puedes encontrar algo muy sosegado, que en realidad podría estar activo. Es posible que encuentres senderismo ser un lugar muy relajante, pacífico, incluso una actividad de tipo terapéutico. Bueno, esto es diferente a lo habitual. Día de trabajo o lo que sea, tan genial que puedes ir de excursión, puede que lo encuentres. Pescar, ¿verdad? Larry, vas a pescar, ahí es donde obtienes tu dinero, ahí es donde descansas. Ya sabes, hay todo tipo de cosas que una persona podría hacer que son bastante activas, pero pueden. Sería muy relajante para ellos. Y esto es lo que Dios está diciendo. Él está diciendo: yo hice tu cuerpo. Yo te creé. Y esto es lo que hice. Creé en ti la necesidad de descansar un día de 7. Así que hazlo. Sean inteligentes ahora aquellos de ustedes que lo son. Joven, sabes que tienes toneladas de energía. Y puedes simplemente ir. Puedes trabajar 7 días a la semana. Y puedes dedicar, ya sabes, 10 o 12 horas al día más y puedes continuar. Y puedes durar mucho tiempo. No puedes hacer eso para siempre. Y es una buena idea. Incluso cuando eres joven, es necesario adquirir el hábito de entendiendo el principio de descansar. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí, y dice que es una buena idea incluso para sus animales. Él dice: prestad atención a todo lo que os he dicho. Y no mencionéis los nombres de otros dioses, ni que se oiga en ti labios. 3 veces al año celebraréis una fiesta a mí. Guardaréis, y aquí vamos, la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua. Conectado con la fiesta de los panes sin levadura, como te he ordenado, comerás panes sin levadura para 7 días, a la hora señalada, en el mes de Abib, porque en ella saliste de Egipto.
Ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. El primero que dice es que este es el que debes conservar todos los años. Esto es la Pascua. En segundo lugar, el versículo 16. Guardaréis la fiesta de cosecha, de las primicias, de ti, mano de obra, de lo que siembras en el campo, y esta es la fiesta a los que se referían los judíos. Pentecostés. Y Pentecostés surgió esencialmente de la idea de 50 días de Pascua, y es por eso que esencialmente se la denomina así, pero también se la llama la fiesta de las semanas. Y entonces estas cosas tenían múltiples nombres. Pero esta era la segunda fiesta que debían celebrar. Correcto en lo que se refiere a los mandamientos del Señor. Y luego dice que celebraréis la fiesta de la recolección al final del año, cuando te recoges del campo el fruto de tu trabajo. Ahora esta es la fiesta de tabernáculos, también conocida como la fiesta de cabinas. Pero aquí se refiere a ella como la fiesta de la reunión, así que tienes tres nombres. Para la misma fiesta ahora había otras fiestas que los judíos celebrado en dado anual ciclo. Pero estos eran los tres que eran ordenado por los judíos. Y cuando se establecieron en la tierra y tuvieron una central área capital que eventualmente fue Jerusalén, era un requisito para todos los judíos machos a asistir a estas fiestas. Si vivieras en un área determinada de millas, sabes que eras de Jerusalén. Requerido venir a Jerusalén 3 veces al año. Ya sabéis estas fiestas así. Por eso dice en el versículo 17. 3 veces. En el año serán todos tus varones aparecer antes el Señor, Dios, ahora mismo si vivieras fuera de esa área o si eres mujer. Estos eran opcionales. Pero, para los hombres que vivían dentro de un cierto rango, tenían que estar allí. Verso 18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con nada leudado, o que la grosura de mi banquete quede hasta la mañana. Lo mejor de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Ahora que eso es solo esto es lo que está empezando a transmitir esta idea de las primicias. Y los primeros frutos significa lo primero y lo mejor de tus cosechas. El primero y mejor de tus rebaños. Pertenecen al Señor, se los das al Señor, se los pones delante del Señor. Aquí es donde conseguimos la idea. Aún hoy se sigue ofreciendo las primicias de nuestro labores. Y luego añade este interesante tipo de nota. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y aunque suena un poco espeluznante, es una especie de trato. No sabemos realmente de qué se trata esta prohibición. Es posible que se haya instituido porque era un derecho de fertilidad de los paganos, no lo sabemos. Ya sabes que los paganos hacían cosas así, porque pensaban que fomentaba la fertilidad. Y entonces realmente no sabemos si de eso se trataba todo. Solo sabes que Dios dijo, no lo hagas. Versículo 20. Mirad, yo envío un ángel delante de ti para guardarte en el camino y llevarte al lugar que he preparado. Préstale mucha atención y obedece su voz. No, los rebeldes contra él, porque él no perdonará vuestra transgresión. Mirad esto por mi nombre. Es en él. ¿Qué significa que mi nombre está en él? Nosotros nos olvidamos de lo que eso significa, aunque cada vez lo hagamos. Orar. Generalmente terminamos nuestras oraciones diciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Y no pensamos en ello, porque simplemente nos dicen que hagamos eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hacer algo en nombre de alguien? Cuando agregas eso a tu oración, ¿qué significa aquí cuando Dios dijo, mi nombre está en él? Tipo, eso es autoridad. El nombre significa autoridad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que Dios está diciendo es que obedezcan al ángel que va delante de ustedes porque yo se lo he dado. Autoridad. Mi autoridad está en él. Así que cuando estás orando y terminas tu oración en el nombre de Jesús, estás diciendo en él. Autoridad de Jesús. Literalmente estás tomando su autoridad en oración. La autoridad que Él te ha dado porque Él te lo dijo. Para hacer eso. Para usar su nombre.
Él es como una llave, ya sabes, como una llave maestra. Él dice, aquí tienes una llave maestra, esta es mi autoridad. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. A mí. Ahora cuando oráis, orad en mi nombre. Bien, todos sabían que, ya sabes, en ese entonces, si alguien decía, hazlo en mi nombre, todos sabían que eso significaba estar bajo mi autoridad. Si yo fuera un sirviente del rey. Y salí donde la gente y les dije, escuchen todos porque lo he hecho. Un mensaje que os voy a dar en el nombre del rey, todos lo sabrán. Que me habían dado autoridad para darles ese mensaje y que mi autoridad significaba que ese mensaje. Lo que escucharon de mí fue, estaban escuchando de él. Rey. Entonces, piensa en eso la próxima vez que ores. Y simplemente pronuncia esas palabras en el nombre de Jesús, amén. Ya sabes, como solemos hacer. A veces. Solo recuerda que estás orando en él. Autoridad. Lo muy importante es recordar. El versículo 22 dice, pero si obedecéis cuidadosamente su voz, y haced todo lo que yo os digo, entonces seré enemigo de tus enemigos, y adversario de tus adversarios cuando mi ángel vaya delante de ti y te traiga a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los cananeos, a los heveos y a los jebuseos, y los borro. No te inclinarás abajo a sus dioses, ni los sirvientes, ni hacer lo que ellos hacen, y eso significa ni siquiera hacer nada, no vivir como ellos viven. Pero lo harás absolutamente, derrocamiento a ellos, y romper sus pilares, lo cual significa su culto. Elementos. Desechó. Entonces, deshazte de ellos. A ellos. Versículo 25. Servirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu tierra. Agua. Y quitaré toda enfermedad de entre vosotros, acordaos ahora. Esto es un condicional. Promesa. Yo soy. Condicionando esto a que ellos sirvan al Señor y caminen en Él. Obediencia a su ley. Y dice, voy a enfermarme. Lejos de ti. Ninguno abortará. O seréis estériles en vuestra tierra. Yo cumpliré el número de ti. Días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y confundiré a todos los pueblos contra los cuales vengas. Y haré que todos tus enemigos te darán la espalda, en otras palabras, te tendrán miedo. Y enviaré avispas delante de ti, que expulsará a los heveos, los cananeos y los hititas, de delante de ti. Mira esto, sin embargo, no los expulsaré de delante de ti en un año, para que la tierra no quede desolada, y las bestias salvajes se multiplican contra ti. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que hayas aumentado y poseído la tierra. Quiero que te detengas ahí por un minuto, porque lo que el Señor está haciendo es reconocer un principio de los caídos. Mundo. El principio del mundo caído es esa tierra que va sin cultivar y sin cuidar, se vuelve salvaje y desolado. Bueno, eso no creo que fuera la intención original de Dios cuando creó el mundo. Realmente no lo creo. Realmente creo honestamente que esto es un subproducto de la caída del hombre, que por causa del pecado, y porque el pecado del hombre afectó incluso al mundo. Tierra. Hay cosas en la tierra hoy que realmente creo que Dios no tenía intención de creando. No creo terremotos, huracanes, tornados, inundaciones. No creo que ninguna de esas cosas fuera parte de su original plan creativo. Creo que son parte de el hecho. Eso. La tierra incluso fue maldecida, como leemos en el capítulo Génesis 3. Dios dice, a Adán lo maldijeron el suelo por tu culpa, así que sabemos que porque Adán fue puesto en esa posición como justiciero, eso su pecado y su fracaso tuvo un efecto en cascada, más allá de simplemente a él y a la primera mujer. Entonces, así que aquí estamos, viviendo en este mundo caído, donde tenemos este principio que todos conocemos y entendemos. Aquellos de ustedes que tienen una patio trasero, ya sabes que si no riegas tu jardín, ponerse
control de malezas o al menos salga y arranque con sus manos y rodillas las malezas de su césped. Y regarlo de vez en cuando. Ya sabes que aprendí esta lección a las malas porque cuando vivimos en Minnesota y durante todos los años que estuvimos allí no regamos nuestro césped. Porque tuvimos tanta lluvia durante el año que no era necesario que nadie regara su césped. ¿Sabes qué? Los aspersores eran para que los niños corrieran a través de ellos en el verano. Eso es todo para lo que los usamos. Cuando era niño, nunca vi a mis padres regar el césped. Nunca. Eso no significa que no lo hiciéramos. Un lindo césped, teníamos un césped bastante lindo, los motanes no son eso. Quiero decir, si es verde está bien. Ni siquiera importa si es pasto o maleza, si es verde está bien, ya sabes, simplemente lo cortamos. Todos y ya sabéis que ahí estáis. Pero uno. Entonces Sue y yo nos mudamos. Seattle. ¿Dónde? En realidad no lo haces. Tenemos que regar en Seattle. Aquí hay algo que la gente no sabe sobre Seattle. Seattle tiene una estación seca y es los meses de verano. Y sabes que tu césped puede volverse marrón en Seattle. Sí es una temporada particularmente seca, pero incluso entonces no mucha gente riega. Porque saben que va a empezar a llover de nuevo, ya sabes, después de un rato, y todo va a parar, para reponer. Y luego bajo aquí, al alto desierto, del este de Oregón. Cuando Sue y yo nos mudamos aquí hace 33 años y medio. Y estaba aplicando lo que sabía, quiero decir, vi gente regando sus jardines, pero pensé que conoce el agua de una vez. Semana. Bien. No hay problema, una vez a la semana, estoy seguro de que es suficiente. Así que comencé a regar mi césped una vez a la semana y me di cuenta de que mi césped se veía horrible. Y mis vecinos. El césped se veía muy bien, así que lo invité a venir un día y le dije, ven y dime tu opinión. Tú y él cruzaron la calle y debieron pensar que yo era un total estúpido. ¿Sabes? Lo que digo es qué pasa con mi césped. ¿Tengo algo así? ¿Había bichos aquí o algo así? Se agachó y agarró un poco, ya sabes, y parecía porque necesitas regarlo. Vaya. Bueno, tu césped se volverá loco. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Israel aquí? No voy a. Echaré a toda la gente, todos los cananeos, de la tierra en un año, porque si yo hiciera eso, la tierra quedaría desolada. Ahora, este es el punto al que me he estado refiriendo. Este principio que se aplica a la tierra se aplica también a tu vida espiritual. Tú descuidas. Dejaste que la mala hierba creciera en tu corazón. No fecundas tu corazón con la palabra. Y regarlo con la palabra. Y cuídalo. Como una preciosidad. Jardín. Lo será. Invadir. Y no hace falta. Largo. Si dejara de regar mi césped ahora mismo, no pasaría mucho tiempo antes de que se convirtiera en maleza. Y si dejas de leer tú, si dejas de orar, tener conexión con otros creyentes en comunión, que son tres cosas que Dios nos ha dado para mantener nuestros corazones en buen estado, volverán a lo salvaje. Se volverá loco y luego te encontrarás de nuevo en la iglesia y sabrás lo que te espera. Pensar. No creo que pertenezca aquí. Aquí. Te sentirás totalmente fuera de lugar. Porque tu corazón está lleno de malas hierbas. Está lleno de maleza. Y sabes que te llevará algún tiempo superarlo. Y a veces el Señor nos permite ese tiempo simplemente para entrar allí y comenzar. Desierve. Y es que nunca me ha gustado desmalezar. Entiendo que a algunas personas sí les gusta. Son raros. Pero no me gusta. Pero a veces, cuando se trata de tu desierve espiritual, simplemente hay que hacerlo. ¿Sabes qué? También hemos descubierto algo interesante sobre mi césped aquí en el este de Oregón. Cuanto más mi césped, cuanto menos malas hierbas aparezcan, en otras palabras, cuando tengo un césped sano. Las malas hierbas tienen más dificultades para crecer. ¿No es interesante el principio espiritual que existe? Te quedas en la palabra, te quedas en oración, que permanezcan en comunión, y las dificultades y los desafíos de la cizaña a tu vida le va a resultar más difícil echar raíces. Porque las cosas buenas se está afianzando en tu vida también. Entonces, sí, muy importante. El versículo 31 dice: y fijaré tu límite desde el mar Rojo hasta el mar de la Filisteos y desde el desierto hasta el Eufrates. Porque yo entregaré a los moradores de la tierra en tu mano, y los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses.
No habitarán en tu tierra, para que no te hagan pecar contra mí. Porque si servís a sus dioses, va a, seguramente, sea una trampa para ustedes y eso es igual de cierto. Hoy como entonces, si sirves a los dioses de este mundo, ellos serán una trampa para ti. Y los dioses de este mundo son obvios ahí: dinero, sexo, placer, fuerza. Bien, quiero decir, ya sabes, todos sabemos después de que todos los gente del mundo, si servís a esos dioses, serán una trampa para ti. Capítulo 24 vamos a ponerlo en pantalla. El listado del capítulo 24 para que podamos echar un vistazo a lo que vamos a ver aquí. Lo vemos vamos a ver el pacto confirmado. Con sangre vamos a hablar de eso: Moisés, Aarón, los hijos de Aarón y luego 70 ancianos son. Va a ser llamado para encontrarse con el Señor. Moisés recibirá la piedra, pastillas. Bueno, se le dirá que va a recibir eso y entonces Moisés estará con el Señor 40 días y 40 noches. Verso 1, bastante loco. Entonces el Señor le dijo a Moisés: sube al Señor tú y a Aarón, Nadab y Abiú, esos son los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y adorar desde lejos. Moisés, solo, se acercarán al Señor, pero los demás no se acercarán. Y el pueblo no le entenderá ningún significado. Entonces, él está dando algunas instrucciones iniciales ahora. Antes de que todo esto suceda, vamos a leer. Versículo 3 y siguientes. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las reglas, y todo el pueblo respondieron a una voz y dijeron todas las palabras que el Señor ha dicho. Ha hablado, lo haremos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Se levantó muy de mañana y edificó un altar al pie del monte. Y 12 pilares, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes del pueblo de Israel, que ofrecieron holocaustos y sacrificaron sacrificios de paz, ofrendas de bueyes al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y lo puse dentro cuenca, y la mitad de la sangre él lanzó contra el altar. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Involucrando, y sé que esto no es nada que tú y yo puede identificarse con. Hoy en día, desde el punto de vista de sacrificar animales, tomar sangre y rociarla. Saber. Pero esto es un gesto simbólico por parte de Moisés. En nombre de Dios. Es básicamente lo formal de Dios. Promesa. Ratificar. Y decir que cumpliré mi parte del trato, voy a cumplir el pacto, así que esto. Este es este pacto hecho a través de la sangre. Está bien, y esto es muy importante que veas esto. El pacto no fue solo. La gente se reúne y dice: escucha, este es el trato, esta es la ley, tú haces esto y yo hago aquello, y esto será genial. Todo. ¿Qué? Así fue ratificado. Fue puesto en marcha por Blood. Ahora esto fue una cosa relativamente común. En aquellos tiempos, cuando la gente hacía un pacto, ya sabes, allá en el libro del Génesis vimos como cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Lo hizo a través del sacrificio de animales. ¿Recuerdas lo que hicieron? Dios le dijo a Abraham que fuera a buscar algunos animales. Y los mató y los cortó por la mitad. Colóquelos uno frente al otro y él. La forma tradicional de cortar un pacto en aquellos días era entre dos personas, quienes estaban haciendo el pacto de caminar entre los pedazos de los animales, declarando su lado del pacto. Y la idea era que si regresas a tu juramento, que seas como estos animales con los que simplemente caminas. Ese era el punto. Bueno, entonces, toda la idea de involucrarse, animales de sacrificio y sangre, no es poco común en su cultura, pero Dios lo va a traer en otro más entendimiento que vamos a ver aquí en un momento. Pero note lo que continúa diciendo en el versículo 7. Dice entonces que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y dijeron todos: que el Señor ha hablado, haremos y seremos obedientes. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. ¿Cómo te hubiera gustado estar allí y que te rociaran con sangre? Y él dijo, mira esto. He aquí la sangre de la pacto que el Señor ha hecho contigo, de acuerdo con todo estos palabras. Está bien. He aquí la sangre de la pacto. Esto es muy importante que ustedes vean esto, porque cuando Dios hace un pacto,
implica sangre. Bueno, incluso el nuevo pacto era ratificado con sangre. No era sangre de animales. ¿Por qué? Bueno, porque los animales, la sangre de los animales no puede quitar el pecado y sabíamos que siempre lo habíamos sabido. De algo más grande. En el Nuevo Testamento, Jesús levantó la copa al final, cena, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mí. Sangre, en mi sangre, no la sangre de una cabra, o un carnero, o una cordero, uno buey. A mí, sangre, está ratificado. En mi sangre, la entrega de una vida. Vida. Para toda la vida. Esa era la imagen en el Antiguo Testamento. Esa era la realidad en el Nuevo Testamento. El imagen en el Antiguo Testamento simbolizó que la imagen se hizo realidad. Izado. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús dio su vida en la cruz por ti y por mí. Bien. Ahora, una de las razones por las que amo el libro de Hebreos mucho es porque el autor de Hebreos habla de esto y yo. Estaba mirando Hebreos mientras estudiaba este pasaje y había tantas cosas que quería saber. Compartiré con ustedes desde Hebreos, pero no podría ni siquiera volver a Éxodo, pero hay una sección que quiero compartir con ustedes lo que ven en la pantalla. Este es el autor de Hebreos desde el capítulo 9 diciendo: por tanto, ni siquiera el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Porque cuando Moisés hubo anunciado todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de terneros y cabras con agua y lana escarlata y hispa y roció ambos el libro mismo, que significa que él había escrito de la ley que Dios había dado, y todo el pueblo decía que esta es la sangre del pacto que Dios mandó para vosotros, y de la misma manera roció con la sangre tanto el tabernáculo donde vamos. Lea esto en los próximos capítulos y todos los vasos utilizados en la adoración. De hecho, bajo la ley, casi todo se purifica con sangre. Mira esto. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pecados. Bueno. Ahora bien, esto se aplica tanto al Nuevo Testamento como al Antiguo: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero hoy en día no nos ocupamos de los animales. Eso fue solo una imagen. El cumplimiento ha llegado en la escena, y se despojó de lo suyo, sangre, y nos limpió con su propia sangre y lo compró a nosotros con su sangre. ¿No es genial que nos hayan comprado, muchachos? Con la preciosa sangre de Jesús Cristo. Muy bien, versículo N, sigamos leyendo. Moisés, Aarón, Nadab y Yahweh, esos son de nuevo los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel subieron y vieron el Dios de Israel. Había bajo sus pies como un pavimento de piedra de zafiro, como el mismo cielo por su claridad, y no puso su mano sobre los principales del pueblo de Israel. Vio a Dios, y comieron y bebieron. Cuando lees eso, casi parece como si se hubieran sentado y cenado con Dios, ¿no? Dice que vieron a Dios y comieron y bebieron. Es como decir: saquen la comida. Estamos aquí para pasar el rato. Eso no significa que comieron con Dios. Esa es una frase antigua que simplemente significa que vieron a Dios y no murieron. Bueno, cuando dice que comieron y bebieron, significa que continuaron viviendo. Porque ves, la creencia era que no puedes contemplar a Dios y vivir. Y eso es cierto, no es solo especulación. No puedes. No puedes ver a Dios en su gloria. Escucha gente. Cualquiera que haya visto a Dios en el Antiguo Testamento, o incluso cualquiera, sea lo que sea, ya sea que esté escrito en algún libro profético o lo que sea, cualquiera en la Biblia que dice que sabéis que los que vieron a Dios no vieron la gloria de Dios. Vieron una manifestación de Dios. ¿Cómo sabes eso? Por lo que Juan escribió en Juan capítulo 1 versículo 18, déjame ponerlo en pantalla. Va así: nadie lo ha visto nunca. Dios, el único Dios, y ahora eso se refiere a Jesús, que está al lado del Padre, tiene. Lo dio a conocer o lo reveló. En otras palabras, vemos en Jesús Dios, pero nadie lo ha visto jamás. Dios ahora. Escúchalo, sé que aquí dice que vieron a Dios, pero más tarde, en realidad, Moisés va a preguntarle a Dios para ver el suyo rostro, y Dios va a decir no.
No, no puedes ver mi cara. Él te lo dirá directamente. Ningún hombre puede verme. En otras palabras, lo que eso significa es estos cuerpos, estos cuerpos físicos carnales que no fueron creados para contemplar la gloria de Dios. Viene un nuevo cuerpo para ti, que está creado para contemplar y literalmente pararse en lo desenfrenado, presencia de Dios, pecado, siendo girado hacia ceniza. ¿Qué es lo que le pasaría a tu corriente cuerpo? Si Dios apareciera en esta habitación, en toda su gloria, no solo no estarías aquí, sino que esta habitación no estaría aquí. Quiero decir que todo desaparecería. Entonces, nadie jamás ha visto a Dios en su totalidad. Bien. Versículo 12. El Señor le dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allí, para que yo te dé las tablas de piedra, con la ley y el mandamiento que he escrito para ellos. Instrucción. Entonces Dios le está diciendo a Moisés aquí que quería darle los mandamientos que el Señor había hablado a oídos de todo el pueblo. Recuerden que todo el pueblo oyó los 10 mandamientos resonando desde la montaña. Y rogaron no oír más del Señor, para no morir. Pero estas se escribirán en tablas de piedra y entonces Él dice te las voy a dar en tablas de piedra y quiero que te detengas por un momento por favor y quiero que pienses en el hecho que este fue un movimiento bastante interesante por parte de Dios al poner la ley en tablas de piedra, sin tener que hacerlo. Por cierto, póngalos en tablas de piedra. Ya en esa época escribían sobre cuero pergamino. Entonces, ¿por qué los da en tablas de piedra? ¿Qué pasa con la piedra? Pastillas. Bueno, sabes que probablemente hay muchas cosas que son piedras. Probablemente te quiero decir, habla de la fuerza y la rigidez de los mandamientos de Dios y ellos son también habla del hecho de que pueden ser adentro, al igual que la piedra. Ellos mismos no son inmunes a la rotura, ya sabes. De hecho, cuando Moisés vino y trajo aquellas mismas tablas desde la montaña después de 40 días y encontró a la gente viviendo allí. Temerario abandono a la perversión sexual arrojó las tablas al suelo y se rompieron. A ellos, delante de todo el pueblo para significar lo que habían hecho. En Breaking conoces los mandamientos de Dios en tan poco tiempo pero lo sabes. Más que solo fuerza, rigidez, y aún más. Quebradizo. Stone mostró cómo es el Antiguo Testamento. Ley. Hacía frío y... La ley del Antiguo Testamento es fría e impersonal. Impersonal y creo que es exactamente por eso que cuando Dios habló proféticamente sobre la venida del nuevo pacto, habló sobre el hecho de que ya no iba a ser frío e impersonal. De hecho dijo que sería muy personal. Déjame mostrarte esto en la pantalla de Jeremías 31. El Señor dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. El Señor pondrá mi ley dentro de ellos. Y lo escribiré ¿dónde? En sus corazones. ¿Es eso frío e impersonal? No, eso es muy íntimo. Eso es muy cálido e íntimo. Voy a tomar mi ley literalmente, mi moralidad, mi corazón, mi propio corazón, mi justicia. Mi justicia y lo voy a hacer literalmente. Impreso. En tu corazón. Para que no tengas que ir a alguna fría e impersonal tableta de piedra para encontrarla. Descubre de qué se trata mi ley. La escribiré en tu corazón para que sea muy personal. Muy tú. Y lo que eso significa, gente, no significa simplemente que no pienses en ello como si ahora tuvieras este genial disco duro. Solía estar afuera en tablas de piedra, ahora simplemente lo escribió en el disco duro que vive dentro de él. Tú. No, es mucho más que eso. Él lo ha escrito en tu corazón en el sentido de que lo ha hecho tuyo. Deseo. En otras palabras, no existe ninguna ley impersonal externa que te envían diciendo no cometerás adulterio, como una voz que viene de la montaña y no sé dónde. Ahora es Dios hablando en mi corazón y diciendo, sí, eso sería terrible. Eso está mal. Y yo y es una parte tan importante de mí. Corazón. Mi corazón dice que no quiero hacerlo. Eso. No quiero ir allá. Yo. Es por eso que empezamos a cambiarte. Tipo.
Por eso empezamos a cambiar. Porque el Espíritu Santo ha tomado la misma ley de Dios, su mismo corazón, su misma palabra. Y Él lo ha escrito dentro de nosotros. Él lo ha hecho parte de nosotros, para guiarnos y dirigirnos, y por eso cuando los cristianos me escriben y me dicen, Pastor Paul, yo no sé qué hacer con esto. Me duele que estén escribiendo a mí. No lo haces. Entended, cristianos, que Dios os ha dado algo mucho más superior que una ley externa o incluso otro ser humano, para decirte lo que creen que debes hacer. ¿A quién le importa lo que alguien diga que debes hacer? Le digo a P que escribo a la gente todo el tiempo, les respondo y les digo que pregunten. Dios, Él vive dentro de ti. Su ley vive dentro de ti. Pregúntale. No hay límite lo que le dirá. Había un límite para los 10 mandamientos. 10. ¿Sabes cómo es que no hay límite? Hay un infinito. Sabiduría, desde arriba, que ahora vive dentro de ti y que podría aplicarse ante cualquier situación. La gente me escribe todo el tiempo y me preguntan, ¿qué dice la Biblia acerca de in vitro fertilización? Soy como, ¿en serio? ¿De verdad estás haciendo esa pregunta? Es como si, dice no debes, ya sabes, artificial no. Solo les escribo de vuelta, trato de ser educado y les digo, bueno, la Biblia no habla de eso. VIF, porque eso no se había inventado todavía. Bueno, Dios le dio la ley al pueblo que estaba ahí para el tiempo en el que viven, pero tú no vives. En esa época vivimos en una época en la que surgen cuestiones como la FIV y todo tipo de otras preguntas que puedan surgir. Te pone en una especie de dilema moral. ¿Y te estarás preguntando bien qué dice la palabra de Dios al respecto? Eso. Preguntar. A Él. Preguntar. A Él. Él vive adentro. Tú. Pregunta. A Él. Veo que eso es demasiado difícil. No voy a hacer eso. Bueno, pero ¿qué pasa si oro y no recibo respuesta? Entonces manténgalo orando. Sabes que me has escuchado decir esto muchas veces. La gente dice, Pastor Paul, oré y no recibí respuesta. ¿Sabes lo que me acabas de decir? Me dijo que pusiste una fecha límite para la respuesta de Dios. Me lo dijiste. Le pregunté de inmediato cuánto tiempo había orado. Oh, un par de semanas. Bien, ¿de dónde sacaste la idea de que un par de semanas era demasiado tiempo para esperar? ¿De dónde sacaste eso? Bueno, simplemente pensé, ya sabes, no, te diste cuenta, te equivocaste. Seguid orando. Jesús dijo, seguid orando, seguid. Golpes. Perseverar. Recuerde aquella parábola que contó sobre el hombre que va a buscar algo de comer para su vecino o para un invitado que llegó a su casa. Casi en medio de la noche y siguió tocando hasta que el tipo finalmente se levantó y le dio lo que quería, solo así al menos, así que lo cayó, al menos abrió la puerta y dijo, toma ahora. B dice, escucha, si así es como los hombres tratan a los hombres, ¿cómo te va a tratar Dios? Eres un hijo amado cuando lo guardas. Golpes. Así que sigue tocando. Mantener. Preguntando. Hasta que consigas uno. Respuesta. A veces Dios quiere que lo hagamos. Perseverar. A veces quiere que continuemos en oración. Presionar. Prensa. Hasta que lo consigas. ¿Sabes? Así que pregunta. Dios. Creo que eso es lo que significaban las tablas de piedra y Moisés. Rosa. Con el suyo. El asistente Josué y Moisés subieron al monte de Dios y él les dijo a los ancianos, espérenos aquí, hasta que volvamos a ti, y he aquí que Aarón y ella están contigo. Quien tenga una disputa que vaya a ellos, así que Moisés se va a ir por un tiempo a Aarón y ella se encargará de cualquier problema que esté sucediendo con el pueblo. Entonces Moisés se acercó a la montaña y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor habitó sobre el monte, sí, la nube lo cubrí 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ahora la aparición de la gloria del Señor, al menos para la gente que estaba en el suelo, fue como una devoración. Fuego. En la cima del monte a la vista de los hijos de Israel. Y dice que Moisés entró en la nube y subió a la montaña y Moisés estaba en la montaña 40 días y 40 noches. Y por cierto no comió ni bebió en todo ese tiempo. Ahora, ¿puedes cuando lees cosas como esta hacer lo que quieras? Forma una imagen en tu mente. Cuando dice, esto es lo que vio la gente.
Mientras Moisés estuvo allí durante esos 40 días, lo que vieron era un fuego. En la cima del monte que parecía fuego devorador no devoró. Pero era solo este fuego devorador, supongo que con humo, tal vez incluso elevándose por encima de quien sabe que no te conozco. Saber. Eso es lo que vieron, eso es lo que vio la gente mientras Moisés estaba en la montaña, y podrías pensar: a ti mismo, hombre, te digo, si yo viera algo así, yo sería obediente al Señor el resto de mí días. Ahora vas a descubrir que durante estos 40 días, la gente se va a poner completamente nerviosa afuera. Y van a empezar a decir: ¿dónde está este tal Moisés? De todos modos, y luego irán a ver a Aarón y le dirán: decir, haznos una Dios para guiarnos atrás. Porque con este hombre Moisés no sabemos qué le pasó a él. Así que vieron las cosas que ellos cierra. Y aún así se alejaron. Así que si estás orando para que alguien vea un milagro para que empiece a caminar con el Señor, no es algo seguro. Forma de arrebatarle el corazón a alguien simplemente no es así. Puedes ver un milagro y aún así alejarte del Señor. Es necesario orar realmente para que su corazón cambie. En realidad, cambió. Transformado, eso es lo que va a hacer. Una diferencia que vamos a detener ahí. Y lo recogeremos en el capítulo 25, cuando lleguemos al capítulo 25 la próxima semana, comenzaremos a tratar con el UM. Instrucciones A. Construyendo el tabernáculo, construyendo los muebles en el tabernáculo, vas a encontrar que esto va a ser interesante porque todo esto es una imagen de Jesús, todo apunta a Jesús de una forma u otra, así que quiero animarte a que estés aquí con nosotros la próxima semana mientras continuar el estudio así. Ora conmigo. Padre, te agradecemos mucho. Solo tu amor por nosotros. Gracias, Dios, por darnos tu palabra y enseñándonos y mostrándonos muchas ideas que conectan el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto con el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Señor, te damos gracias por trazar esa línea de consistencia, ese hilo de consistencia, porque, Señor, así es y anima nuestros corazones y construye nuestro. Por ejemplo, y nosotros oramos al Señor Dios que así sea. En realidad, comprender y meditar sobre Él. Realidad de los vivos. Dios, viviendo dentro de nuestros corazones, literalmente habitando dentro de nuestro copas. Y la palabra de Dios, viviendo dentro de nosotros. La voz de Dios, viviendo en nuestro copas. Señor, ayúdanos a comprender verdaderamente eso y venir a ti. Cuando necesitamos sabiduría, Señor, tu palabra dice: si alguno tiene falta de sabiduría, que venga y la pida. Así que, Señor, permítenos hacer eso. Y danos la perseverancia para orar y seguir orando cuando lo necesitemos. Dirección. Para continuar. Orar. Y orar con expectativa. Te damos gracias y te alabamos. En el nombre de Jesús nuestro, el Salvador. Y todo el pueblo de Dios dijo: amén. Amén. Dios te bendiga.